recapacitados en la atención de la vía aérea. Tenemos nosotros la famosa estrella de la vida, que es un signo que ustedes van a ver en las ambulancias, donde tenemos la detección, la referencia a la sala de emergencia, el reporte, los cuidados en el traslado, la respuesta y los cuidados en la escena. Cuando yo voy a identificar y voy a trabajar a un paciente a una clínica, a un centro, un tercer nivel, si estoy en provincia, si yo estoy en un hospital por acá cerca, si yo estoy recogiendo un paciente acá de la Ramada, tengo que ver cuál va a ser el lugar más cercano al que lo voy a llevar, pero que tengan las condiciones para la asistencia adecuada. Sin embargo, esto lamentablemente ahora está monetizado y existe un mercenarismo en la asistencia hospitalaria, que nadie pone tampoco atención a esto, ¿no? Pero hay muchos pacientes que lo rescatan y lo llevan a cualquier clínica porque los de la clínica le dan pago a esas ambulancias. Y bueno, de la ambulancia dice: yo digo que me paguen, mira. Pero esa no debe ser la respuesta, tendría que llevar a donde la atención del paciente sea la que requiere. Si es un paciente evidentemente que no requiere una terapia intensiva o no requiere otro cuidado, por ejemplo, un caso de un paciente que murió, y me lo contó una paciente, ¿no? Porque los pacientes son los que le cuentan a uno. Se accidentó en un canal, un chico joven, lo llevaron a una clínica que está por ahí cerca del Cine Center. Esa clínica no cuenta ni con estudios de imagen, que eso es importante en un centro de trauma, que tenía un traumatismo craneoencefálico. Lo sacaron de ahí, lo internaron y después le pidieron la ecografía, le pidieron la tomografía, lo llevaron a otro lugar a hacer la tomografía y la ecografía. En la tomografía tenía un hematoma estructural, obviamente estaba en la hora dorada. Por los traslados a diferentes clínicas para hacerle el estudio y volverlo al paciente, lamentablemente en el traslado del paciente, cuando ya volvía a los estudios, el paciente hizo pago. Justamente por eso es importante que no tengamos el poder, que la clínica tenga el poder de resolución o centro de trauma, que tenga los estudios de imagen para que no perdamos tiempo. En trauma lo más importante es no perder tiempo. ¿Ya? No perder tiempo. Justamente ustedes han visto en la evaluación que hemos hecho de la ecografía, lo hacemos por tiempo. En tanto tiempo usted tiene que hacer la ecografía justamente para que usted diagnostique rápido y llegue a un diagnóstico rápido y dé una respuesta. Porque no nada sirve diagnosticar si no hay una respuesta. Hay cosas que no pueden esperar mucho y hay cosas que pueden esperar una hora o un poquito más, pero cosas que no. Entonces, esta atención también se la hace con una cadena de atención integral, donde uno da una voz de alerta al centro de trauma para que lo estén esperando cuando uno lleve los pacientes a estos centros que obviamente tienen que tener las condiciones necesarias. También a esto hay un curso que se llama el curso prehospitalario. Ustedes lo pueden hacer, de hecho pueden hacerlo ahora, no sé si alguno lo ha hecho. ¿Alguien lo ha hecho de repente el curso prehospitalario? Bueno, deberían haberlo hecho. Creo que 200 pesos, 250 cuánto cuesta boliviano. Son 2 días en Salamandra, lo dan el curso, donde bueno, hablan un poco de esto, pero van abocados solamente al prehospitalario. La mayoría de los médicos, el primer trabajo que tenemos es una ambulancia y debemos saber manejar el prehospitalario, pero no por eso solamente, porque siempre que atendamos un paciente puede ser que necesitemos que el paciente se ponga grave por cualquier motivo, una curación de una herida. Entonces yo tengo que entender cuáles son los escenarios de gravedad que un paciente puede tener. Existen personas que pueden necesitar que nuestros pacientes pueden prestar atención y yo tengo que rápidamente tener este protocolo activado para rápidamente poder trasladar al paciente para realizar una intervención, por ejemplo, quirúrgica. Hablemos de un trauma abdominal, hablemos de un trauma torácico, hablemos de un hemotórax, que son los que van a necesitar una cirugía, un hematoma extradural. La otra asistencia que hay en la vía aérea, probablemente esa nosotros la tengamos que asistir porque un paciente no va a llegar a un centro de traslado. Tenemos que nosotros parar la ambulancia y hacer la asistencia. Esto es un poco de historia, ¿no? Yo siempre, ustedes de repente alguien me criticará, me dicen muchas letras, pero las letras son un libro. Yo puedo hacer un resumen, digamos, no necesito las letras, se las pongo para que ustedes estudien por si acaso. Se las marco, más o menos lo más importante. Aquí hablo un poco de la historia.
del prehospitalario, ¿no? Que ya en este año 1931 el Colegio Americano de Cirujanos publicó los primeros artículos sobre la asistencia, que obviamente no se hacía una asistencia adecuada. Obviamente esto fue mejorando en la década de los 60 y obviamente la ATLS apareció más o menos, no me equivoco, en el 80 más o menos, que ya es un protocolo que se ha ido mejorando y actualizando, donde hemos visto errores, evidentemente, y yo he visto esos errores hace 20 años atrás, porque uno de los errores que nosotros teníamos era que queríamos mejorar la presión del paciente sin pararla. Queríamos mejorar la presión sin parar la presión. ¿Y cómo queríamos mejorar la presión del líquido? Y el protocolo lo decía así. Obviamente se revisó y ese paradigma fue cambiado porque era un error, digamos. Si nosotros vemos que algo está equivocado, tenemos que cambiarlo. Esta fue la primera ambulancia que se inventó en los Estados Unidos y era una carroza fúnebre, ¿no? También en México empezaron a aparecer ambulancias, inclusive nosotros vamos a practicar cómo rescatar a un paciente con una camilla, creo que hay una camilla allá, creo que hay, de transporte. De hecho, con los compañeros del año pasado hemos hecho eso, hemos hecho simulacros también. Lo pedimos al final, simulacros para la asistencia del paciente. Yo les voy a mostrar los videos después que ustedes vean. ¿Y eso para qué? Nosotros tenemos que meternos en escenario, porque en nuestra vida, después, como médicos, siempre van a haber escenarios. Nosotros debemos estar listos para ese escenario, preparados para ese escenario. ¿Y cómo vamos a estar preparados para el escenario si nunca hemos estado en ese escenario? Obviamente, empieza cuando estudiamos en la universidad. Tenemos que pensar para qué estamos preparándonos. Ustedes por si acaso no se preparan para dar exámenes, de hecho van a dar siempre exámenes, ¿no? Esa es una parte, quizás no tan importante. La parte más importante es la actuación como médico, ese es el verdadero examen. Cuando los resultados de su tratamiento sean buenos, oportunos y tengan, ese es el verdadero resultado. Ese es el verdadero examen que ustedes tienen que dar, por eso que es importante tener conocimiento. Ya en el 66 se sacó también ya hubo el comité de trauma, ¿no? La Acción Americana de Trauma, que ya hicieron los primeros protocolos para la atención prehospitalaria de los pacientes. Inclusive entrenaban cuando hablamos de atención prehospitalaria no quiere decir que los médicos tengamos que, o sea, el prehospitalario también están paramédicos. El médico también es una parte importante. En las ambulancias tenemos dos tipos de ambulancias. Unas ambulancias que son para llevar pacientes que no requieren atención de la vía aérea y una ambulancia que requiere atención para la vía aérea. ¿En cuál de las dos cree que tiene que haber un médico? ¿En la que requiere atención de la vía aérea o en la que no requiere? La que requiere. En la que requiere. Y el médico para hacer la asistencia de la vía aérea, ¿qué tiene que tener en esa ambulancia? ¿Qué tiene que tener usted? Para hacer la asistencia de la vía aérea. Tanque de oxígeno. Bien, un laringoscopio. No me voy a hacer claro, se olvidaron ya. ¿Qué necesitaba? Laringoscopio, los tubos traqueales, mascarilla, ¿y qué más? Una es el tratamiento que nosotros vamos a hacer con los pacientes. Y siempre va a ser así, A, B, C, D, siempre va a ser tratamiento y evaluación. ¿Cómo evaluamos nosotros que la vía aérea está adecuadamente el paciente intubado? No, cardiometría es lo que vamos a hacer, ¿no? Vamos a medir el cardiómetro, ¿no? Eso es lo primero para salir de la vía aérea. ¿En cuánto tiempo vamos a tener que asistir la vía aérea a un paciente si no puede respirar? Tenemos hasta 10 minutos, ¿se acuerdan? Después de los 10 minutos, lo perdimos. Obviamente, si ustedes están en el minuto 11, no van a decir, lo perdimos. Tienen que intubarlo igual y tienen que asistirlo, pero obviamente ustedes ya saben el pronóstico del paciente porque ustedes tardaron, demoraron. Una señora de la alcaldía se murió, que era joven, 30 años, pero al presidente no se dio la noticia. Ella probablemente necesitó que le intuben, pero como era obesa, en vía aérea difícil, no pudieron intubarla y la paciente se murió. Y joven, ¿no? Entonces, los pacientes que se mueren rápidamente por una asistencia, generalmente la primera causa es la vía aérea. Por eso es que es importantísimo que un médico aprenda a hacer una intubación, por lo menos un muñeco. Pero a veces tienen insatisfacciones de los alumnos, no intubar a una persona. Claro, cuando sea interno, o sea, todo con tiempo ya de repente alguien quiere poder operar, digamos. Si llega su tiempo, va a operar, no se preocupe. Una alumna una vez me pregunta, una residente de cirugía, doctor, me dice,
¿Cómo se siente que se le muera un paciente? Y yo le miré, ¿no? Un día lo va a sentir usted. Y él va a saber cómo se siente. O sea, son preguntas estúpidas, ¿no? Es como si le preguntan, ¿se murió su padre? ¿Cómo se siente que se murió su padre? O sea, es ridículo. O sea, eso lo voy a sentir yo alguna vez, digamos, ¿no? En la vida. De hecho, todos ustedes van a tener decisiones que tomar. Y por eso que tienen que plantearse escenarios ahora, no cuando ya les toque. Porque cuando ya les toque, ustedes van a saber qué hacer. Y no van a quedar inmóviles. O si no, van a pasar como... Hay 1000 historias que han contado las enfermeras, por ejemplo. 1000 historias, no digo una, ni dos. De médicos que están en la guardia y les llega un paciente grave y el médico sale corriendo por allá. ¿En serio? Entonces, no podemos ser incapacitados. Peor en esta época donde tenemos tantos conocimientos. Dios mío, o sea, existe tanto conocimiento, pero no existe la actitud muchas veces. Y para eso se plantean los escenarios. Ahora que hemos hecho ecografía con varios alumnos, algunos muy rápido han logrado detectar los órganos, pero a otros les ha costado mucho. Pese a que lo ven al otro comba, inclusive la misma pregunta se le pregunta al otro y el otro no responde. O sea, ya no lo entiendo yo eso. O sea, no entiendo dónde, digamos, o sea, en qué planeta están, digamos, ¿no? Si yo estoy viendo cómo la está haciendo, le estoy explicando 10 tipos hacen antes que él y el otro no la puede hacer, no. Realmente no lo entiendo, pero existen sus excepciones siempre. Seguimos con el prehospitalario. Detección, reporte, respuesta, cuidado en la escena es muy importante. Cuando yo voy a rescatar a un paciente en un escenario, por ejemplo, un auto, yo no sé si va a explotar ese auto, sino primero tienen que llegar los bomberos, tienen que acordonar el área. Si yo tengo una avenida, y esto es muy importante, y es lo que les digo para la vida, porque ya ha habido casos de médicos que han ido a rescatar a una carretera y no ponen señalizaciones, y viene un auto y se lo lleva al médico, más al paciente y al paramédico. ¿Ya? Es importante acordonar el área donde voy a hacer el rescate del paciente, peor si es un área de alto flujo. Ya ha pasado acá, ha pasado en otro país, en todas partes. Cuando yo rescato al paciente y lo estoy trasladando a un centro hospitalario, yo tengo que estar al lado del paciente monitorizando al paciente y evaluándolo constantemente. No puede ser que yo esté al lado del chofer charlando, qué sé yo, las películas que vio, digamos. Yo tengo que estar al lado del paciente. Mi misión como médico, mi objetivo es estar al lado del paciente monitorizándolo con pulsometría, viendo la respiración, viendo la presión cada 5 minutos hasta que yo llegue al centro hospitalario. Si el paciente en ese momento entra en paro respiratorio, necesita intubación, y yo tengo todos los materiales para intubarlo, paro la ambulancia y lo intubo al paciente. Y lo llevo intubado. Si el paciente tiene un neumotor hipertensivo y está desaturando, no va a llegar a la clínica y se va a morir. Entonces tengo que parar la ambulancia y colocar un tubo de tórax. Si no tengo tubo de tórax, le abro el tórax y dejarlo abierto, ya también le va a cerrar la vía y puede llegar al centro. El objetivo del médico del prehospitalario es que el paciente llegue vivo al centro. Si el paciente llega vivo al centro, siempre su objetivo. Si llega muerto, pero él pudo hacer algo y no lo hizo porque no tenía la capacidad de intubar al paciente, no tenía el ánimo, no le puso pilas o no sé qué, o no se fijó cuando entró a la ambulancia, entonces es un error de él. El error es de él. Entonces es importante tener en cuenta cuáles son nuestras capacidades que no podemos desarrollar y qué es lo que nosotros vamos a hacer en este prehospitalario. El cuidado es esencial en el prehospitalario en el paciente en trauma, ¿no? Y para esto es importante que la OMS ha dado ya las publicaciones adecuadas. Los componentes de intervenciones más promedio en la atención prehospitalaria, especialmente cuando requiere un mínimo de entrenamiento y equipo. Por eso es que mucho de la asistencia, y por eso se clasifica en dos grandes, ¿no? Asistencia a la vía aérea o no asistencia a la vía aérea. Cuando no asistencia a la vía aérea, inclusive el chofer puede ir solo, bueno, con el paciente, pero siempre tiene que ir un paramédico o un médico. Pero si el paciente necesita vía aérea, el médico tiene que estar al lado para hacer la asistencia. Los protocolos proponen un margen de 10 a 15 minutos en la escena, donde debe evaluarse al paciente, ¿no? Principalmente el ABC, pero obviamente hacer un mini examen de cada uno de estos, viendo si va a estar inconsciente o no está consciente, si hizo paro cardíaco, si no hizo paro cardíaco, iniciar la intervención pero no es rápido, intubar al paciente, asistencia ventilatoria y rápidamente trasladar al paciente al centro más cercano. La evaluación tiene que ser rápida y la respuesta. Inmovilización del paciente es muy importante. Muchas veces, si no tengo material para inmovilizarlo, yo lo puedo inmovilizar, porque la inmovilización no solamente me va a evitar que el paciente se siga luxando, pero si tiene fracturas, las fracturas ya no se van a estar abiertas y va a dejar también de sangrar.
No nos olvidemos que las fracturas de la pelvis, por ejemplo, es una fractura que puede perder toda la bola del paciente. En una fractura de fémur, de húmero, más de 1500 ml. ¿Cuánto significa eso en estado de shock? 30, 40%. Puede llegar a un estado grado 4 de shock, grado 3 o 4, que es grave para el paciente. Existe siempre el desastre. Nosotros tenemos una regla del viaje por colores, ¿no? La prioridad 1 es los rojos, la prioridad 2 los amarillos, la prioridad 3, bueno, los negros, que realmente ya son porque están muertos, no son prioridad. Y los verdes, que son los pacientes que están estables y que pueden esperar también ser trasladados, digamos, ¿no? Que son los últimos que nos interesan. El traslado, aquí es importante, porque yo tengo que saber, de acuerdo a la distancia, 50 a 300 kilómetros, un paciente lo puede llevar en un helicóptero, ¿no? Más de esta distancia, tengo que buscar un avión. Que son aviones especiales para llevar pacientes, ¿no? Estos aviones son especiales. Pero de nada sirve el avión si el centro de trauma no lo va a estar esperando para hacer el tratamiento. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros estamos volando con un paciente, ¿no? A 10.000 pies de altura? ¿No? Vamos a tener que los órganos que tienen aire dentro de que son el estómago, el pulmón, por ejemplo, nosotros podemos tener un paciente que tiene una neumotora simple, se puede hacer una neumotora hipertensivo. ¿No? Si el paciente tiene una ruptura de víscera o está por romperse el intestino, se termina de romper completamente si es que tuvo lo más de esta altura. Entonces, yo tengo que estar preparado para estos eventos también que van a suceder. En el caso del neumotor hipertensivo, colocar un tubo de tórax, ¿no? Rápidamente al paciente. En el caso de los intestinos, pues siempre el paciente está con sonda nasogástrica o orogástrica, dependiendo si es que tiene fractura base cráneo es un signo de fractura base cráneo, entonces es orogástrica. Yo descomprimo el aire con una sonda rectal, que la tengo que tener en la ambulancia, o el avión ambulancia, o el helicóptero ambulancia, como ustedes pueden ver estos médicos, ¿no? Que están tratando a un paciente, y el paciente lo tienen monitorizado constantemente, están al lado del paciente, 2 o 3 médicos. Este es un trabajo que lo dan acá algunas empresas, y los médicos cobran $2.000 por un paciente. 2.000 le pagan. No sé si ahora le pagan un poco menos, por eso le pagan. Pues no cualquier médico podía ir en estos vuelos, tiene que ser de la empresa, ¿no? Los aviones ambulantes. El traslado hospitalario. El traslado hospitalario es importante, ¿no? Terrestre, que es lo que más vamos a ver nosotros acá en las provincias. Nos llegan ambulancias que muchas veces no están equipadas estas ambulancias con los materiales necesarios. Lamentablemente, si una ambulancia no está equipada, yo tengo que hacer un reporte de la historia clínica del paciente. Porque aquí también ya nosotros estamos en los escenarios de los problemas legales que pueden suceder. ¿Qué pasa si usted es el médico de una ambulancia que no está con todo el equipamiento y el paciente muere en el traslado? Usted estaba intubado, pero no tiene laringo, no tiene tubo. O sea, usted sí tiene la capacidad, pero no tenía los materiales. Y la familia lo quiere demandar, porque resulta que había sido, qué sé yo, hijo de alguien, digamos, de un político. Y aparece por ahí y dice, no, que uno lo van a manejar mal, que no sé qué. Si me acuerdo, apareció un masista que era su sobrino sacerdote, que llegó al hospital un domingo, me acuerdo. Y bueno, que hacer tomografía, le dije, pues no, hágale para acá, doctor, me dijo otra vez así. Le voy a hacer cuando sirva el tomógrafo, no sirve. ¿Y por qué pues no sirve? Porque la alcaldía cuando lo arregló, le dije, no, yo voy a ver eso. Claro, cuando estaba su sobrino occidental, le se dio cuenta que necesitábamos tomógrafo. Vaya allá al frente, le dije, allá le van a cobrar 500 pesos. Tuvo que pagar, bueno, ¿no? Entonces, no tener en un centro de trauma público un tomógrafo, ahorita no lo tenemos, por ejemplo, está fregado hace tiempo, no sé qué es lo que está fregado, pero ahorita sirve. Y lo que me pregunto es, tenemos un tomógrafo antiguo nosotros que duró casi 20 años, y uno que es nuevo no dura ni un año, se frega, 2 años, se frega, no sé si hay un negocio por ahí. Volviendo al escenario, nosotros somos los médicos de una ambulancia que no tiene las condiciones, que también esto se puede aplicar en una clínica que no tenga las condiciones y el paciente se le muere. Y por ello la familia hace una auditoría, resulta que no tiene el equipamiento. ¿A quién le meten juicio al médico o a la clínica? ¿O a la ambulancia? Al médico. Al médico. Hasta ahorita yo veo un juicio que le hagan a una clínica. Hasta el día de hoy no conozco un juicio que le hagan a una clínica. Los juicios son contra las personas.
Si usted va a trabajar en una ambulancia que no tiene las condiciones, pues usted es el que está haciendo mal, ¿o no? Si yo voy a operar un quirófano que no tiene las condiciones, que por ejemplo no tiene aprobación por el CEDES, y resulta que yo tengo un problema, se me muere el paciente, la gente me hace problemas, vienen los seguros, si yo tengo un seguro de mala praxis que se llama, el seguro no me va a aprobar a mí si yo estoy en una clínica que no tiene permiso por el CEDES. Lo mismo se aplica para el evento donde ustedes se suben a una ambulancia que no tenga las condiciones y usted lleve un paciente que requiera una intubación. ¿Cómo yo puedo prevenir esto? ¿Cómo podría prevenirlo? ¿O quieren que le metan juicio y le saquen unos $100,000? ¿Ah? ¿Cómo podrían prevenirlo? ¿Cómo? Teniendo ustedes el equipo, ¿no? Teniendo ustedes el material, teniendo ustedes una mochila o un botiquín donde tengan ustedes su laringo, su tubo, todo lo demás, que no es cosa loca, no es caro, le va a salir más barato que ir al cine. Bueno, al cine un año más o menos. Se van ahorrando, van al cine y se hacen su botiquín. Lamentablemente los médicos debemos prepararnos para los peores escenarios. Lamentablemente nosotros estamos hoy en día cada vez metidos en más problemas legales. Yo les comento esto porque justamente es algo de la vida real, no es ficción, como se dice, ¿no? Es algo que ustedes lo van a vivir. Y es preferible que usted no vaya a una ambulancia que no tiene las condiciones, porque si usted no quiere hacer la atención del paciente, o que haga firmar a la familia antes de subirse a la ambulancia. Si usted es familiar, usted, señora, yo estoy viendo su familiar, él está con usted grado 14, pero en el traslado, yo estoy aquí en Guarayo, hasta Santa Cruz, son 5 horas. Yo puedo necesitar intubarlo, pero mi ambulancia no tiene laringoscopio, no tiene tubo, no tiene nada. Usted acepta que yo lo lleve en esas condiciones al familiar. Yo hago un consentimiento de traslado sin condiciones. Entonces, esa es otra forma de que ustedes se aseguren de no tener el problema. Porque cuando si pasa algo en el camino, ustedes ya han respetado la responsabilidad familiar. Evidentemente, igual puede haber un cierto problema, pero va a ser más leve, ¿no? Hoy en día, ustedes han ido al hospital y han visto la saturación de los hospitales que tenemos llenas las camillas y todo. Muchas veces hacemos estos consentimientos porque el pasillo no es sala para los pacientes, la sala es allá y la sala es en el hoyo, ¿no? Entonces nosotros hacemos también firmar estos consentimientos que los familiares aprueben que el paciente se quede en el pasillo porque las enfermeras se cansan de medicar, no los medican bien, inclusive pueden haber errores. Y esos errores pueden ser vidas, ¿no? Entonces nosotros hacemos siempre estos consentimientos, igual los especialistas lo hacen. ¿Qué es lo que yo debo valorar? Valorar al paciente constantemente, la secuencia A, B, C, D, E, no cansarse de esto. Y cuando hablamos de valoración y reevaluación, constantemente voy a hacerlo, porque un paciente puede cambiar, ¿no? Puede cambiar, son cambiantes los pacientes. Observar la vía aérea, soporte ventilatorio si lo requiere el paciente, control de hemorragia y valoración del estado de shock, valoración neurológica. ¿Cómo controlaría yo el estado de shock de un paciente que lo estoy trabajando en una ambulancia? Viendo el color de la piel, viendo la presión arterial, viendo la frecuencia cardíaca, ¿no? Inclusive si tengo el córago, le puedo hacer una ecografía y valorar si no tiene líquido en el pulmón, en el abdomen. La valoración neurológica, APNI, Glasgow, Asia, nivel sensitivo y motor. Eso va a depender del lugar donde yo vaya. Estoy a 20 minutos, estoy a 5 horas, obviamente estoy a 5 horas, me dan para hacer escala de Glasgow y todo, ¿no? Inclusive cada cierto periodo de tiempo. Prácticamente en la ambulancia, yo estoy haciendo asistencia, porque 5 horas, la hora dorada, digamos, 5 horas, no sé qué hora será, pero estoy yendo a la ambulancia asistiendo a un paciente, obviamente con conocimiento. Y estoy haciendo prácticamente un hospitalario dentro de una ambulancia. Y estar preparado para lo peor, ¿no? Una clicotilotomía, en caso de que no, pueda yo intubarlo para que el paciente oxigene con una válvula número 16. Esto es fácil, lo vamos a practicar. Cada uno de ustedes se va a comprar una válvula, yo ya les voy a decir cuándo lo vamos a hacer. En una de estas prácticas que hagamos de vía aérea vamos a hacerlo. O la clicotilotomía abierta, ¿no? que es importante. Los valores de oximetría se recomiendan entre 90 y 95%, ¿no? Que es importante para estos pacientes.
Y la frecuencia respiratoria, que es otro error que se comete, tiene que estar entre 10 y 20 por minuto. Generalmente empiezan, no. Usted se ve cuando 16 a 20 respirando. Si yo hago esto muy rápido, no lo voy a oxigenar adecuadamente al paciente. Le voy a sacar todo el CO2 al paciente. Y si lo hago al revés, muy lento, también no voy a oxigenar adecuadamente y voy a aumentar los niveles de CO2. Tengo que estar preparado en caso que no pueda jugar con otras, como la máscara laringe que ya vimos en el anterior, ¿no? Los dispositivos. La capnometría, que es el primer marcador para saber si el paciente está intubado en vía aérea correctamente o no, adecuadamente. Valorar el estado de TEC, valorar si el paciente requiere la atención rápida. Es importante, cuando hablamos del estado de shock, ¿será que de aquí 5 horas voy a esperar que llegue el japonés para poner una vía o yo le pongo en el camino la vía? En el camino. Le tengo que hacer la asistencia en el camino, pues 5 horas es mucho tiempo, ¿no? Entonces tengo que estar listo para colocar una vía periférica y es una cosa muy importante y básica colocar una branda, ¿no? Eso también hay que practicarlo con ustedes porque algunos saben y los que no saben pues tienen que aprender, porque si hay cosas importantes, justamente murió un profesor mío, el doctor Cañeñas, que era patólogo, y él nos decía siempre, me acuerdo de su clase, esto que aprendieron es lo más importante, se ganaron la semana. Y yo creo que cuando ustedes aprenden a colocar una brándula, no se ganan la semana, se van a ganar el año todavía. Porque hay médicos que ya son médicos que no saben colocar una brándula y que nunca les enseñaron, tampoco les nunca la buscaron. Y el que no busca, pues, no encuentra. O sea, ¿ustedes creen que es importante colocar una brándula o no? Sí, es importante. O sea, digamos, sí, digamos. Está la enfermera, alguien dijo por ahí un médico, un brasileño, no parece que era bueno. Eso está la enfermera. Y si la enfermera no puede, porque en los hospitales la enfermera no puede a veces. Está el médico tiene que tener otras, inclusive aparte de la brándula, otras formas de colocar una vía, ¿o no? Yo me acuerdo que yo trabajé en Cuarayo un tiempo, bueno, salí de mi residencia y mi esposa trabajaba allá para allá como pediatra. Un sábado, 5 horas de viaje ahí en la ruta. Llego yo allá al hospital a verla a ella y estaba con una emergencia. Había un niño que estaba deshidratado, en shock hipovolémico. Y el cirujano, que era un ex residente del hospital japonés también, estaba ahí intentando hacerle una venotomía en la yugular interna. Ella llevaba 2 horas, no podía encontrar la vía. Cuando yo llego y le digo, ¿le ayudo, doctor? Le digo, no. Pero alrededor del doctor estaban todos los médicos de emergencia del hospital, o sea, todos los médicos de provincia, todos. Algunos de esos médicos me conocían a mí porque habían hecho internado en Japón, yo era residente, estaba recién terminado, ya era cirujano, pero recién, como dice, empezando. Entonces yo agarro y en menos de 5 minutos le canalizo la vía al paciente, la yugular, y empiezo a hidratarlo. ¿Sabe qué hizo mi colega? Sacó los guantes y se fue enojadísimo. O sea, siento que quería ser feliz porque le hicimos la oportunidad al paciente, ¿no? Pero él se sintió como que yo, o sea, lo estaba, no sé, ya no entiendo qué es lo que sintió, pero sintió algo como que es mejor que mí, algo. Eso no importa, digamos. O sea, eso, que es mejor que ustedes o no, nunca lo va a definir una situación, son otras situaciones. Y obviamente los médicos le dijeron, no, él es buenísimo, te va a ganar, que no sé qué, fueron los amigos de él. Sin embargo, el niño sobrevivió al choque hipovolémico y eso ha pasado en varias situaciones también. O sea, el objetivo, ¿cuál es? Saber, estar capacitado, porque en los momentos de emergencia yo tengo que saber actuar. Situaciones en el hospital japonés me ha tocado una vez a algún niño asistir porque no podía, el señor pediatra o lesionó algo, el paciente no podía y siempre he ido a ayudar, digamos. Jamás no he ayudado. Algunos colegas me han criticado, me han dicho, yo no me metería por el problema legal. Sin embargo, yo siento que como puedo, debo hacer pues, las cosas, ¿no? Debo tratar de ayudar. Y creo que ese siempre debe ser el propósito de nosotros. ¿Qué usamos en un shock? Vamos a usar los cristaloides o los paquetes globulares, inclusive si nos dan un paquete globular en la provincia, sabemos que conseguir el paciente, podemos ir transfundiéndolo al paciente
hasta llegar obviamente a nuestro destino, obviamente tratando de parar la hemorragia, el famoso stop bleeding, ¿no? Parar la hemorragia, ¿no? Inclusive tenemos otras maniobras, por ejemplo hacer un torniquete, compresión. Obviamente la única circunstancia es la hemorragia interna, y la hemorragia interna existe un manejo importante que uno debe saber. Primero, no dar grandes cantidades de líquidos para que el paciente si yo no puedo parar la hemorragia con el shock, yo tengo que hacer dos cosas: parar la hemorragia y dar líquidos. Yo no puedo aumentar muchos líquidos si yo no controlo una hemorragia abdominal, por ejemplo. Digamos que yo tengo araya, entonces yo tengo que llevar a los pacientes con lo que se llama una hipotensión permisiva, porque si yo le pongo mucho volumen al paciente, voy a aumentar la presión y de repente lo voy a hacer sangrar mucho y no voy a poder llegar al centro hospitalario. Entonces se entiende ese concepto. Pero no puedo yo nunca subir la presión mientras no he parado la hemorragia, y también eso se aplica en el hospital. Si estoy en el hospital, el paradigma antiguo era subir la presión y lo metías en quirófano con la presión alta, porque ahí va el paciente a tener mejores probabilidades de vida. Sin embargo, era todo lo contrario. El paciente a lo que subíamos, entrábamos al quirófano y estábamos abriendo y nos hacía paro. Y eso lo vimos muchas veces, hasta que esto cambió. Porque evidentemente, y es lógico, ¿qué pasaba con la presión que se aumentaba? El tapón, un coágulo, que el cuerpo siempre trata de hacer coágulos en los vasos que están sangrando, porque la sangre está hemoconcentrada, yo la hemodiluía, disminuía los factores de coagulación, aumentaba la presión y hacía todo lo contrario para salvar la vida del paciente. O sea, el cuerpo del paciente lo estaba salvando y yo como médico lo estaba matando. Entonces, por eso que si yo no controlo la hemorragia, tengo que hacer una hipotensión permisiva hasta que yo pueda entrar al quirófano y parar la hemorragia. Si son hemorragias externas, existen muchas sustancias que ustedes pueden colocar, como por ejemplo los dressing, que son en términos de inglés, digamos, que son parches. Bueno, todavía eso no lo tenemos acá, pero podemos usar nosotros el ácido tranexámico, por ejemplo. El ácido tranexámico, ¿no?, lo podemos colocar, ¿no?, en una gasa y lo podemos apretar en la herida. El ácido tranexámico localmente también actúa, ¿ya? Y es lo que se llama el famoso parche israelita, ¿no? Nosotros, gracias a Dios, no tenemos tantos conflictos, pero yo creo que tampoco van a ver como tienen los israelitas, porque constantemente están en guerras y ellos están aplicando protocolos de trauma para estos tipos de pacientes constantemente. Bueno, acá tenemos nosotros un algoritmo. Esto es importante que nosotros lo aprendamos a... Yo le coloco estos algoritmos. Tenemos un paciente adulto con un trauma craneoencefálico severo. Evalúe la presión arterial, sistólica y el rango de edad. ¿Por qué es importante evaluar el rango de edad? Generalmente los pacientes mayores de 60 años con una presión arterial sistólica menos de 100 milímetros de mercurio, si el paciente no se ha intubado, realice la secuencia rápida de intubación. Se recomienda utilizar la mitad de la dosis convencional de los medicamentos inductores, que ahora vamos a ver cuánto es. Si la presión no está así, el paciente no se ha intubado, realice secuencia rápida de intubación y se recomienda utilizar la dosis convencional de los medicamentos inductores. Por otro lado, la presión tiene presión arterial sistólica mayor de 100 milímetros de mercurio y una edad menor de 60 años, suministrar 250 ml de solución fisiológica normal. No necesita intubación. Una vez que haya podido intubarlo con la secuencia rápida de intubación, que lo que coloca es un relajante muscular de acción rápida y un sedante como la succinilcolina, relajante muscular, y el sedante como el midazolam, vamos a colocar, si podemos intubarlo, continuamos el traslado de urgencia. Ya tenemos una vía aérea segura, que se llama. Si no logramos, continúe la ventilación con un sistema de bolsa, válvula, máscara, junto con una cánula orofaringea. ¿La oximetría del pulso es mayor del 90%? Sí. Continuamos a emergencia. Si la oximetría no es mayor del 90%, coloque máscara laríngea. La oximetría de pulso es menor de 90%, sí, trasladamos a emergencia. Si no,
Otra vez volvemos a colocar mascarilla MUC, que vimos en el anterior en los videos. ¿Cuáles son los medicamentos recomendados que vamos a utilizar? Fentanilo, 1 microgramo por kilogramo. Midazolam, 0 miligramos por kilogramo. Succinylcolina, 1 miligramo por kilogramo. ¿Por qué se dan estas dosis? ¿Ya? Porque los frascos pueden venir de diferentes concentraciones. Ustedes saben cómo viene la concentración de un frasco, viene por un porcentaje. Por ejemplo, dice 1%. ¿Qué significa? Que en 100 ml de esa solución hay 1 gramo. 1 gramo igual a 1000 miligramos. Acá tenemos el midazolam, 1 miligramo ml. ¿No? Pero puede haber varias presentaciones, por eso es importante siempre fijarse. Con el midazolam yo puedo exceder la dosis, puedo sedarlo demasiado al paciente, y obviamente esto se usa para intubar al paciente, ¿no? La succinylcolina es un relajante de acción rápida que se utiliza para que relaje completamente y ustedes puedan intubar. El otro medicamento que utilizamos es el fentanilo, que es un analgésico, sedante, ¿no? Y lo vamos a usar en dosis baja. Bueno, acá tenemos nosotros algunas maniobras de emergencia que nosotros podemos realizar. Por aquí un niño muere atropellado por un camión, se amputó el brazo y murió en el área de la escena. De repente se haya habido alguien con la capacidad de poder parar la hemorragia, el niño no haya muerto, porque hay hemorragias que son exsanguinantes y rápidamente el paciente va a perder toda su boleta. Se dice que llega el 25% a la femoral, por ejemplo, de la sangre. Si yo tengo una lesión en la femoral, también superficial, probablemente sí puedo morirme. Si acá con una lesión en el tímpano me muero en 5 minutos, acá me moriré en 20 minutos, digamos, desangrado. Obviamente no voy a llegar a los 20 minutos para morir, me va a ser mucho más antes, probablemente porque ya voy a entrar en un estado de coma cuando ya pierda más del 40% de mi boleta. Entonces los torniquetes son importantes realizarlo y saber hacerlo. Los propósitos. Recomendación para el sangrado prehospitalario. Hemorragia prehospitalaria. Aplique presión directa sobre la herida. Vendaje compresivo. Pero acá es importante. Ustedes reevalúen el lugar donde ustedes están haciendo la compresión. O si ustedes lo vendan, digamos, y lo tapan, ese es un error que puede suceder. Tapar al paciente y no volver a valorar dónde está la hemorragia. Entonces, yo tengo que reevaluar al paciente y si es uno de los tratamientos, es importante. Presión directa efectiva, hemorragia controlada. Presión directa inefectiva, impracticada, hemorragia no controlada. La hemorragia no controlada sigue el paciente con el estado de shock, ¿no? La herida susceptible de recibir torniquete, por ejemplo, extremidad. Cualquier extremidad de una hemorragia ustedes pueden hacer un torniquete. El problema va a ser cuando tengan hemorragia en lugares como la axila, la ingle, ¿ya? En estos casos ustedes pueden hacer empaquetamiento, ¿no? Agarrar y meter una compresa rápido, con el dedo empujarla. O inclusive con el guante meter los dedos y apretar sobre el mismo vaso y parar la hemorragia. Hay una hemorragia que está por acá arriba, que es una muy controlable también cuando hay una herida, la subclavia que pasa por debajo de la clavícula. Ustedes pueden colocar una sonda Foley por el hueco que hay de la herida de bala y inflar el balón y jalar. ¿Ya? Esta es una forma de parar la hemorragia y es una medida que se llama heroica, porque prácticamente no van a tener tiempo para llevarlo a ningún lado. Si no hacen esto, la gente se va a morir. Entonces, son los lugares donde les van a tener problemas para hacer, pero los demás con un torniquete va a parar la hemorragia. Podemos aplicar agentes hemostáticos. Acá tenemos, por ejemplo, las compresiones, ¿no? Los empaquetamientos que se pueden hacer con gasa. Las empresas no tienen gasa, con la camisa del paciente, no tienen ningún equipamiento. Pueden hacerlo con cualquier tela. Un torniquete, existen los torniquetes, mientras más ancho mejor el torniquete, para que no produzca lesión vascular ni nerviosa. Pero si no tienen algo, pues con el cinturón del paciente, con una polera mojada, ¿no? Se le da vuelta hasta que
puedan comprimir la hemorragia. Si no tienen. Algo se llama proactividad, ¿no? Estos son los dispositivos, pero a veces cuando no los tenemos, ¿no? En todas partes, digamos. Deberíamos tenerlo, pero no los tenemos. Si no lo tenemos, intentamos, somos proactivos, buscamos la solución. Algunos médicos trabajan en centros, hay un trabajo, bueno, no sé si ahora creo que ya no me lo van a poder, creo que todavía hay algunos por ahí. Pero antes un trabajo que hacían los médicos que salían, inclusive a veces especialistas, se iban a trabajar en esos campos petroleros donde les pagaban muy bien, pero todos los días las consultas eran, me duele el estómago, ¿no? Porque comían rico, ¿no? Les dolía que digestaban por la comida, pero podía aparecer un caso de un paciente que requiere un traslado, que tenga un campamento. Y el médico, si supiera hacer esto, le puede salvar la vida al paciente y poder llegar al traslado. Pero si no sabe, un tiempo quedó esto en desuso, ¿no? Decían que no se iba a usar porque se lesionaba, o sea, quedó así, ¿no? En polémica, ¿no? Y había discusiones, y bueno, al final, hoy en día sí se debe usar porque se comprobó en la guerra del Golfo Pérsico, se comprobó porque ahí hicieron estudios de los soldados tenían sus torniquetes, le tiraron un balazo a la pierna, torniquetes, y obviamente se salvaron, la mayoría de los soldados fueron salvados, a los que no se hicieron torniquetes. Entonces, sí es efectivo. ¿Y por qué decía que no debía hacerse? Porque probablemente producía lesiones nerviosas, vasculares. Bueno, la peor lesión que ustedes pueden tener es que pierdan la extremidad. La pregunta es aquí, si pierdo la extremidad o la vida, ¿cuál es más importante? ¿La vida o la extremidad? La vida. La vida. Entonces yo tengo que preservar, doctor, la vida. Una pregunta. ¿Y ese torniquete, que yo no sé dónde había leído que había que cada cierto tiempo desemplujarlo para que no pase eso de la isquemia? Sí, o sea, algunos dicen que son 2 horas, por acá lo tengo. Aquí está, máximo de 2 horas. Máximo de 2 horas, pero hay otros que decían cada 45 minutos de apoyo, y el tiempo máximo que debe estar son 6 horas, ¿sí? Pero en las 2 horas ir removiéndolo cada cierto periodo de tiempo. Es lo que aconseja, digamos, acá. Y dice que tiene que ser por encima de la extremidad 2 dedos o 4 centímetros. Aquí, por ejemplo, otra forma de hacer un torniquete como decía, ¿no? Puede hacer con aquí dándolo, agarra deshacer esto para hacer más presión sobre la arteria, porque se quiere que la arteria no salga. Existe otra emergencia, por ejemplo, que no se ve en trauma, pero algún paciente con varices puede sangrar las varices, una varicorragia. Ustedes levantan la extremidad hacia arriba, paró la hemorragia. Ya no han llegado a la emergencia así, los recientes no le traten de poner torniquete, la apretan y sigue sangrando. Levantan la pierna sin hacer nada, ni siquiera comprimir, para la hemorragia. Porque es venoso, ¿no? Entonces, parece que es magia, ¿no? Aquí es importante colocar en la hora, así como el compañero pregunta cuánto tiempo, cada 2 horas, entonces desajustar esto y volverlo a ajustar nuevamente. Luego tenemos que estar valorando escalas de Glasgow y otras cosas en el paciente para seguir evaluándolo y ver si no tiene otro lugar de hemorragia interna como fractura de pelvis, ¿no? Fractura de extremidades. Acá tenemos un criterio de traslado para pacientes con TEC. Paciente con TEC, craneoencefálico, realice escala de Glasgow. Si la escala de Glasgow es leve, 13 a 15, cumple criterios para tomografía. ¿Cuáles son los criterios para tomografía? Son todos estos de acá. Convulsiones postraumáticas del neurológico focal, vómito persistente, caída del glabo por menos un punto, craneotomía previa, mecanismo de trauma producido por atropellamiento, historia de coagulopatía, o paciente que toma anticoagulantes, paciente que sospecha de intoxicación, caída de la altura mayor de 1.5 metros, amnesia retrógrada, edad mayor o igual a 60 años, cefalea severa, visión borrosa. Acá tenemos, si sí cumple, remitir a un centro de alta complejidad. Entonces tiene que ser un centro donde tenga la tomografía y donde tenga el especialista también para que resuelva el problema. Entonces hablamos de un centro de tercer nivel o de una clínica que cuente con un neurocirujano de turno. Bueno, acá qué es lo que debemos hacer para valorar al paciente. Siempre, para
salvar la vida aérea, movilizar al paciente, preguntarle, medir las pupilas, el control del glajo. Si el paciente está inconsciente, evidentemente tenemos que hacer la asistencia ventilatoria lo más rápido posible. Valoración también de otra, si el paciente está consciente y no moviliza las extremidades, tenemos la evaluación de ASIA para valorar la fuerza muscular y la sensibilidad de las extremidades del paciente. Aquí está el ASIA. La escala clínica de evaluación de integración americana de lesión medular. A. Ausencia completa de la función motora o sensitiva. B. Ausencia de la función motora con preservación de la función sensitiva por debajo del nivel de la lesión. C. Preservación de la función motora con fuerza muscular menor de 3. Y D. Preservación de la función motora con fuerza muscular mayor de 3. Y E. Función motora y sensitiva normal. Entonces, un paciente que no tenga ninguna lesión tendría que ser la reclusión tipo E. Y un paciente que esté lo más grave posible tendría que ser tipo A, ¿no? Para lesiones de la columna. Bueno, el manejo de las víctimas del desastre, eso va a depender, y lamentablemente tenemos desastres en todo el mundo. Aquí tenemos que ver los recursos que tenemos en Santa Cruz. Por ejemplo, si aquí hubiera un terremoto y tuviéramos 100 pacientes para operar, probablemente las clínicas no dieran abasto y tenemos que ayudar a los pacientes que se puedan salvar la vida, la mayor cantidad de esos 100 pacientes, por los recursos que tenemos, ¿no? Y para eso tenemos que hacer lo que ya se hizo acá también, ¿no? En este tema de los desastres, que esto ha pasado en otras partes del mundo, pero a nosotros también nos puede pasar, ¿no? Y nosotros hacemos un sistema de comando, lo que aquí se conoce como el famoso COES, ¿no? Cuando hubo la pandemia, y ahora se ha activado nuevamente con la influenza, ¿no? El COES, que todos los días nos daban los fallecidos, nos daban los muertos, ¿no? O sea, no sé si nos asustaban más o nos daban una solución, pero por lo menos asustaba a la gente, no salía a la calle, ¿no? Entonces ellos se encargaban de ver los hospitales, de, bueno, comprar respiradores, pero bueno, no sé, de robar, no sé, bueno. Muerte del personal médico, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener los suministros para el trabajo adecuado de los pacientes que vamos a tener en el desastre. Y esto se requiere una administración adecuada de todo el sistema, ¿no? Ver a qué hospitales van a ir, ¿no? Los requerimientos que tiene ese hospital. Pero en la pandemia, por ejemplo, hubieron errores, muchos errores. Yo vi mucha gente que llegó necesitando oxígeno y se morían porque nadie los atendía, porque no había espacio, y teníamos la sala de cirugía, por ejemplo, que estaba vacía y tenía oxígeno a patadas, ¿verdad? Pero las enfermedades decían que no iban a atender porque eran pacientes COVID y no les correspondía. Cuando es pandemia o cuando es un desastre, se corresponde, digamos. Se corresponde todo, o sea, debían haberla obligado a que ellas sí atiendan a los pacientes. Pero ellas se pararon duro y dijeron no vamos a atender. Igual se hablaban todavía de COVID, digamos. Porque iban a comer ahí, los primeros que llegaban a comer, digamos. Pero no atendieron y las salas estaban vacías, ¿no? Vacías, pero en cirugía no estaban vacías, ¿no? Y en medicina también, porque había un área que era de COVID, se llenaba esa área de COVID y no recibían a nadie en el hospital. Las otras áreas no eran COVID, digamos. Y todo el mundo le dio COVID, o sea, no le salvó nadie. Sin embargo, el sistema no fue bien adecuado. Pero estos sistemas se hacen para tener las 24/7 días de la semana. Los hospitales trabajan 24 horas a la semana, 365 días. Cuando sean internos, ustedes van a saber. Yo ya estaba hablando con una interna que era mi ex alumna del año pasado acá. Y le digo, ¿va a renunciar? No, me dice. Ya voy por mi tercera rotación. Sería ilógico renunciar ahora. No, está bien, yo no digo que renuncie. Estaba preguntando, ¿no? Entonces, tiene que haber una respuesta al rescate y una búsqueda. Grupos especialistas para ir, digamos, cuando aquí hubo un edificio que se cayó, no sé si ustedes se enteraron, estuvieron accidentados, no podían remover las losas que eran muy pesadas, tuvo que tener un equipo de México, pero llegó muy tarde el equipo de México, ¿no? Ya cuando los pillaron estaban contra muertos, después de una semana en que iba a vivir. Es difícil vivir más de 3 días, ¿no? Sin agua, ¿no? O sea, el cuerpo nadie podía aguantar, nadie de los que estamos acá podía vivir sin agua 48 horas, ¿no? Después de 3 días podemos vivir sin agua. De repente, sin agua, peor tenemos fracturas, lesiones, aplastamientos, pues no, lamentablemente todos murieron, ninguno se pudo rescatar. En Turquía ustedes han visto que hubo un desastre, ¿no? Un terremoto,
Y teóricamente los terremotos pueden aparecer en cualquier parte del mundo, por si acaso. Hace unos 5 años atrás empezaron a capacitar sobre los desastres, los terremotos. ¿Qué pasará si ahora, en este momento hubiera un terremoto acá? Nosotros tenemos un triángulo de seguridad que son las áreas de las columnas. Tendríamos que ir a ese lugar, ¿no? Bueno, no vamos a entrar todos ahí, pero lo que podamos y después no, porque las áreas de las columnas, si se cae todo, esta área puede quedar sin lesionarse la persona. Las áreas más fuertes de una estructura siempre son las columnas, digamos. Entonces es lo que se conoce como el triángulo de la vida, para el rescate, en caso de que haya una lesión, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros en estos desastres, no? Vamos a ver el triaje de la evaluación, el triaje del campo, el triaje médico. Aquí lo más importante es los colores, ¿ya? Que vamos a hablar justamente de estos colores que tenemos que tener. Errores de triaje. Sobretriaje o subtriaje. ¿Qué es sobretriaje? Cuando hacemos excesivamente algo pero sin la necesidad adecuada, y subtriaje cuando no hacemos, ¿no? Acá tenemos a la Lorena, ¿no? Una de las que tuvo la balacera y justamente le disparó, creo que un policía, que le dispara el asesino, el maleante, le disparó al policía. Bueno, ahí hubo un error de la policía también, pero no se la rescató rápidamente a ella, fue a estar mucho tiempo y ella con una hemorragia, no se la rescató, y una clínica había ahí a la vuelta. Vinieron después que se pasó toda la balacera, que entraron a robarse los relojes de los policías, recién la subieron a una camioneta a ella y le fueron a dar vuelta no sé por dónde, la llevaron recién a la clínica. Y eso lo sé porque he visto las denuncias y todo eso. Entonces, a eso se denomina subtriaje. Primero que no recogió una ambulancia, ¿no? Inclusive 2 personas podríamos haberla rescatado ya con una camilla y podríamos haber sido más rápido que la camioneta, porque al rescatarla, alzarla, subirla a la camilla y ir con la paciente íbamos a llegar probablemente más rápido a la clínica, que estaba a unos 100 metros, ¿no? Obviamente para esto nosotros requerimos tener un estado físico adecuado y eso lo vamos a comprobar con ustedes cuando hagamos las reanimaciones. Vamos a ver si están aptos o no están aptos. La atención médica definitiva ya es el centro donde nosotros vamos a hacer el tratamiento definitivo. Obviamente acá es donde estamos ya en el quirófano, los cirujanos, el neurocirujano, el traumatólogo, donde hacemos el tratamiento definitivo, donde ya paramos completamente la hemorragia. Si es una hemorragia abdominal ya la paramos completamente. Para esto necesitamos tener recursos, quirófano, anestesiólogo, laboratorio, estudios de imagen, todo, ¿no? Si no tenemos algo de esto, no estamos teniendo una atención definitiva. Y obviamente aquí es donde viene la capacidad del médico, ¿no? No todos los médicos estamos capacitados para desastre. El año, no recuerdo, 2016, 2017, algo así, un incendio en la cárcel Palmazón, no sé si recuerdan. Llegaron 10 pacientes al hospital japonés, 10 heridos. Los más graves supuestamente los trajeron. De estos 10 heridos, llamaron a los cirujanos que vengan. Yo estaba en quirófano, yo era el cirujano de turno, que estaba en quirófano. Bajaron creo que los cirujanos de planta, vino uno de emergencia, bueno. Y uno definió adecuadamente a los pacientes. Yo bajé después que yo ya lo había visto a los pacientes y hice un triaje de verdad, digamos. Yo empecé a valorar uno por uno de los pacientes con el ecógrafo. Había uno que tenía una bala que todo el mundo lo quería ver a ese paciente, ya querían operarlo. Ese paciente estaba con muerte cerebral. Y la bala que tenía en el cuello, me dice la manera, doctor, esa bala se la pusieron hace 10 años atrás. Pero todo el mundo veía la radiografía, mira la bala, tenía una lesión vascular, no tenía nada, no tenía la herida, digamos, la bala. O sea, ni la herida de la bala, ¿no? Le hice ecografía, no tenía nada, fui haciendo ecografía, hacía varios pacientes y fue decir, este tiene que entrar al quirófano porque este va a salvarlo. Entonces lo subí a ese, hablé al vascular, lo subí al paciente ese. Después vi un paciente que le estaba por poner potasio. El paciente estaba bien, tenía una quemadura leve aquí en la mano y estaba la residente por ponerle potasio la residente, ¿no? Y yo le digo, ¿qué? No, tienes con potasio, pero doctora, está bien, le digo, ¿de dónde va a tener hipopotasemia si tiene unas quemaduras leves? El cartón de hidroxílico aparece después de 24 horas de la quemadura, no aparece cerrado. No, vean que estuvo con diarrea. No le pongan, no le pongan. La red lo saqué el paciente, lo llevé al consultorio. Le hicimos otro nuevo laboratorio de potasio y el potasio salió normal. Evidentemente no tenía clínica, pero ¿qué pasa si no tenía potasio?
le iba a causar una hiperpotasemia al paciente y se lo iba a matar, el médico lo iba a matar. Por eso que no, los médicos no debemos ser laboratoriales nomás, tenemos que observar a los pacientes, tenemos que generar clínica con laboratorio, clínica con laboratorio. Esto lo repito muchas veces, pero lamentablemente siempre a veces llego a la emergencia y alguna reciente me decía, doctor, este paciente no lo vamos a operar porque está su hemograma normal. El paciente amarillote, digamos acá, taquicárdico, taquinéico, acidótico, ¿no? Tenía todos los criterios de sepsis menos uno que era el hemograma. Pero el hemograma no tenía alto porque el paciente estaba con antibiótico y porque era mayor de edad o porque era un paciente inmunosuprimido. Lo operábamos y salía pus de la bebé. ¿No? Y le digo, doctora, así no pasa. Sí, a su padre. Y eso lo he visto varias veces, ni siquiera una vez, ni dos, ni tres veces. Lo he visto varias veces. Por eso es importante evaluar adecuadamente los pacientes que sí requieren una atención definitiva, un tratamiento definitivo. En ese caso, yo, ese paciente, bueno, que le iba a poner potasio, pues lo saqué y lo mandé a su casa, para que, bueno, a la casa era de Palmasola. Más a Palmasola, pero ya, antes que te matemos acá, Bueno, lamentablemente también existe el terrorismo. Nosotros hemos tenido algunos ataques, pero no hay ataques muy severos en el mundo, en Europa principalmente, ¿no? De estos grupos terroristas. Lamentablemente siembran terror, bombas explosivas, ¿no? Carros, bombas, ¿no? La verdad que son muchos accidentados, muchas veces con cargas de metralla, que estas cargas de metralla son proyectiles que están dentro, ¿no? Producen lesiones severas prácticamente. Si no se muere uno en el lugar, se va a morir después por la infección, por la sepsis, porque las múltiples metrallas son múltiples proyectiles que van a entrar dentro del cuerpo y donde entren van a causar lesión en el paciente. Aquí tenemos, por ejemplo, las metrallas, fíjense ustedes, de todo. Entonces, esto de los pacientes le va a producir lesiones a largo plazo. Y esto de las metrallas lo inventaron los italianos, los sicilianos, porque cuando querían matar a alguien, pero que sufra, no querían matarlo y que ya se murió y bien, querían que sufra. Entonces ellos agarraban con una escopeta y le disparaban en el abdomen, de lejos, ni siquiera tan cerca, porque si le daban de cerca lo mataban. Entonces de lejito, como para que él tenga múltiples lesiones, le sacan fístula, y muera a los años, sufriendo, o a los meses, pero sufriendo. Entonces lo mismo pasa con las metrallas, que lamentablemente causan lesiones lesivas. Estamos en un equipo multidisciplinario cuando hacemos el triaje de los pacientes, ¿no? Y obviamente tenemos que saber si los recursos que tenemos va a ser sustentable para este paciente o no. Siempre que tratamos a un paciente tenemos que ver si vamos a poder salvarlo o no. Es importante el cirujano que tiene que estar en el puesto de trabajo, listo, preparado, ¿no? Y no cualquier cirujano está preparado para una emergencia que tiene cierto grado de experiencia, ¿no? Tenemos otros dos tipos de cirujanos, por ejemplo generales, ¿no? Los de emergencia y los de consulta externa. Los de emergencia son los que siempre estamos en emergencia, siempre listos, ¿no? Siempre preparados para una emergencia. Y los de consulta externa son los que operan pacientes de consulta externa, ¿no? Programados, vesículas, hernias y todas esas cosas, digamos, en los programas. Son pacientes que están bien. Sin embargo, nosotros de emergencia tenemos otro tipo de pacientes y principalmente vamos a parar la hemorragia y control de infección. Resumen, control de hemorragia y control de infección. Ese es el resumen del tratamiento quirúrgico. Como usted lo haga, no importa, y rápido tiene que ser. Algunos pacientes no toleran también mucho tiempo en quirófano. Algo se conoce como cirugía de trauma, que ya vamos a hablar después. Acá nosotros vemos ¿no? Triaje básico corto. ¿Puede caminar? Sí. Verde. No. ¿Habla sin dificultad y obedece órdenes sencillas? Sí. Amarillo. No. No habla sin dificultad. Responde a signos de... solamente respira. No habla. Y tiene pulsos bien leves. Sí. Rojo. La vía aérea no respira el paciente. Negro. O sea, está muerto. Una vez hecha la selección del paciente del triaje de la escena, ¿no? De los múltiples accidentados, vamos a hacer el triaje de Manchester, ¿no? De acuerdo a la etiqueta, vamos a estabilizar de acuerdo a la ABC del paciente y vamos a transferir al centro de
de evacuación para la respuesta definitiva del paciente. Ya hablamos de esto. Negro, respira tras la apertura de la vía aérea. No. Frecuencia respiratoria mayor de 29. Taquinei. Frecuencia respiratoria menor de 10. Brainei. Rojo. No. Llenado capilar mayor de 2 segundos. Frecuencia cardíaca mayor de 120. Rojo. Si no tiene estos dos, va a ser amarillo. Aquí tenemos la evaluación avanzada del triaje, ¿no? Donde nosotros podemos medir escala de Glasgow para tener una exactitud. Fíjense que acá tenemos unos puntajes, ¿no? Primera final del 1 al 10, amarillo 11, 12 y negro 0. ¿Y qué nos basamos para este puntaje? Acá tenemos la puntuación nosotros y la escala de Glasgow, frecuencia respiratoria y tensión arterial sistólica. La escala de Glasgow, 0, 3. 3 puntos. ¿Nadie puede tener menos de 3 puntos en Glasgow? No, Nadie. nada. 3, 0. Frecuencia respiratoria de 10 a 29, 4, más 29, 3, 0, 0. Tensión arterial, 0, más 89, 4 puntos. ¿No? De acuerdo a este puntaje, nosotros vamos a colocar en rojo, amarillo, verde o negro. Ese es el tema. Bueno, quería otro tema, pero creo que no hay tiempo. Y nos quedamos acá. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Atención.